Muy buenas noches. Esta semana hemos asistido a un nuevo capítulo del intento de privatización del sistema sanitario público madrileño. El presidente de la comunidad, Ignacio González, anunció la renuncia a seguir adelante con este proyecto una vez conocido el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmaba la suspensión cautelar del plan. El colectivo sanitario, que en los últimos meses ha protagonizado sonadas protestas en torno a lo que se llamó la marea blanca, celebró esta decisión que además ha acarreado la dimisión del consejero del ramo. En el siguiente reportaje vamos a reflexionar a propósito del debate que ha provocado esta iniciativa privatizadora, debate sobre la sostenibilidad del sistema público sanitario, uno de los pilares del estado del bienestar. El sistema público de salud es uno de los pilares de nuestro estado de bienestar. Con la crisis han llegado recortes, más pagos por prestaciones, cierre de centros, privatización de hospitales, introducción de nuevas fórmulas que hasta ahora no han demostrado su eficiencia. ¿Es sostenible el sistema? ¿Son necesarios los cambios? ¿Estamos jugando con nuestra salud? Un servicio público de salud se define fundamentalmente porque desarrolla una de las funciones básicas en la sociedad, que es atender a la salud de los ciudadanos, y se financia desde lo público. Tal como está recogido en nuestra legislación, cubre a todas las personas residentes en nuestro país y a todas las personas que en un momento determinado están viviendo en nuestro país. De forma que hemos llegado a conformar un sistema prácticamente de cobertura universal. Un modelo solidario amparado en el artículo 43 de la Constitución, por el que cada persona contribuye en función de su renta y tiene derecho a recibir las mismas prestaciones. Desde los años 80 la sanidad es competencia de las comunidades autónomas. En Andalucía la red pública está integrada por 29 hospitales y más de 1.500 centros de salud. Pero la gestión varía de unos territorios a otros. El ciudadano puede recibir la prestación sanitaria de manera directa en centros públicos o bien en hospitales privados con los que la administración llega a un acuerdo o concierto. El problema es que hay muchísimos grados. Hay comunidades autónomas que tradicionalmente, como Cataluña, tienen un sistema muy privatizado, y otras como Andalucía, que avanzó mucho en unificar la red pública y mantener una red pública hegemónica. Y luego también ha habido muchos vaivenes a lo largo de los años, dependiendo de cómo se movía la ideología dentro de los partidos políticos. La administración andaluza financia plazas y servicios en 17 hospitales privados de 7 provincias. Además, contrata con empresas privadas determinados servicios de transporte y de limpieza y vigilancia. Cataluña fue pionera y va a la cabeza en plazas concertadas. Valencia primero y luego Madrid han dado un paso más y han empezado a implantar una polémica fórmula: privatizar distritos sanitarios completos, desde la atención primaria al hospital, con el argumento de que es más barato y eficiente. Este paso es no solo externalizar determinados servicios, sino externalizar todo, la gestión, la titularidad de los centros sanitarios, de forma que se entrega una población completa a una empresa privada y pierde el poder público el control sobre la asistencia de esa población. Tú, en vez de coger y hacer el hospital con la empresa pública, se lo das a una constructora. Tú le das el hospital para que la constructora lo construye y tú, digamos, que le pagas un canon anual. Pues esto va a multiplicar por varias veces lo que tú vas a pagar por ese hospital. Las grandes aseguradoras que quieren entrar en el sector solo quieren beneficios, quieren hacer negocio. Entonces, para ello tienen dos maneras. Una es pagar menos a los profesionales, reducir el número de profesionales, dar una atención de menor calidad. Y la segunda manera que tienen para hacerlo es lo que se llama la selección adversa de riesgos. Es decir, seleccionar los pacientes que puedan ser rentables y intentar no atender mediante miles de estrategias a los pacientes que son menos rentables, los pacientes crónicos, con patologías muy graves, los que necesitan altos costes en medicamentos o en tecnología. Estos pacientes, si se privatiza en gran proporción el sistema, quedan fuera del sistema de seguros privados y acaban constituyendo un nicho de beneficencia. Según el primer estudio independiente realizado, la privatización no ha abaratado el coste de la sanidad valenciana. El llamado modelo Alcira, implantado hace 15 años, no ha bajado el gasto hospitalario por habitante. En este panorama de creciente desigualdad,
Los servicios ofrecidos y el gasto sanitario difieren mucho según la comunidad autónoma, desde la que más invierte, País Vasco, unos 1.500 euros por persona, hasta la que menos, Valencia. Andalucía destinó en 2013 8.600 millones de euros, 985 por habitante. Esto amenaza a la equidad, ¿no?, que es otra de las características fundamentales que debe tener un sistema sanitario público, ¿no?, que como está planificado como una función esencial y un bien social, pues debe de atender a toda la población por igual y atender a sus necesidades de salud de una manera planificada. Entonces, si en distintos sitios hay diferentes coberturas, pues empezamos a producir desigualdades. Diferentes derechos y prestaciones según donde vivas y cada vez más recortados. Tanto la cobertura como la universalidad de la asistencia se han limitado y se han recortado, de forma que en principio solo tienen derecho a la asistencia los que están asegurados. Se definen diferentes tipos de prestaciones en las que algunas son básicas y se van a ofrecer a todo el mundo, pero otras se hablan como suplementarias, donde podría existir un pago por parte del paciente en el momento de recibir la asistencia, ¿no? Esto ha dado una vuelta, un giro al desarrollo histórico del Sistema Nacional de Salud, poniéndole otra filosofía encima de la mesa. El derecho recogido en la Constitución de la salud pues está en peligro porque hay ya sectores de población a los cuales se les va a dificultar o se les ha dificultado el acceso a los servicios de salud, como es el caso de los mayores de 26 años, los inmigrantes, etcétera. En su último informe sobre derechos sociales, publicado esta semana, el Consejo de Europa considera contrario a derecho la decisión de excluir a los extranjeros sin papeles del sistema público de salud. El decreto, aprobado por el Gobierno central en agosto de 2012, está recurrido ante el Tribunal Constitucional y no se ha llegado a implantar en Andalucía. Aún con menos beneficiarios, ¿acudimos al médico más de lo que deberíamos? No es cierto. La frecuentación de los pacientes en atención primaria en España está por debajo de la media europea, cuando además en España mucha de esa frecuentación es administrativa. Hasta que se hicieron los sistemas de receta electrónica, los pacientes tenían que ir al médico a por receta y todavía tienen que ir para las incapacidades laborales y muchas citas que son administrativas. Los españoles y los andaluces no abusan de los sistemas sanitarios. España está por debajo de la media europea en gasto público sanitario. Solo gastamos más en medicinas y en este campo las posturas también difieren. Mientras Andalucía apuesta por las subastas de medicamentos para obtener mejores precios de los fabricantes, Cataluña y Madrid optaron por cobrar a los pacientes 1 euro por receta. El Gobierno central ha recurrido a los tribunales para paralizar estas iniciativas, pero sí apoya que los usuarios, incluidos los pensionistas, paguen más en la farmacia. Es el llamado copago. Se ha demostrado que los copagos no discriminan entre el buen uso y el mal uso, y entonces lo que sí discriminan es sobre nivel de renta, de forma que las personas con menos renta dejan de utilizar los servicios, los necesiten o no. Si esto se mantiene en el tiempo o se profundiza en esta política, esto va a llevar a un desastre social importante. De hecho, se ha detectado un pequeño descenso de la esperanza de vida en España en el 2011, cosa que no había ocurrido en los últimos 20 años. Cataluña, la primera comunidad que ha realizado una evaluación del impacto que están teniendo los copagos, ha detectado una reducción del número de recetas dispensadas, pero su estudio no analiza en qué medida estos recargos monetarios pueden estar incidiendo sobre los usuarios con menos recursos y mayores necesidades. En medio de tantas dificultades económicas, ¿tenemos un sistema de salud que no podemos permitirnos? ¿Acaso vivimos por encima de nuestras posibilidades? El sistema sanitario público se come una gran parte del presupuesto de los gobiernos, ¿no? Porque es una función muy grande y tiene unos costes enormes, ¿no? Entonces, mantener en una situación de crisis económica el sistema sanitario público resulta muy difícil. Como en todo, siempre hay un pequeño margen de mejora de la gestión dentro de los sistemas públicos. Yo creo que se han gestionado aceptablemente bien en los últimos años. Es mentira que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Los servicios públicos han dado una asistencia sanitaria de mucha calidad, un coste razonable comparado con modelos de otros países.
Lo que sí es verdad es que, con motivo de la crisis, es necesario a lo mejor realizar ajustes. Recortes, ajustes de plantillas, cierres de urgencias rurales, cambios en la gestión, privatizaciones. Con tantos experimentos, ¿estamos poniendo en peligro la asistencia sanitaria y, por extensión, nuestra salud? Yo creo que en Andalucía se está manteniendo el sistema sanitario aceptablemente bien respecto a la crisis, ¿no? Se están produciendo algunos recortes, fundamentalmente sobre los profesionales, pero realmente los ciudadanos no pueden percibir que se haya hecho ningún recorte ni de prestaciones, ni se han introducido otros copagos diferentes de los que han venido impuestos desde Madrid. Por ahí, bien, el problema es que la financiación sigue yendo a la baja y entonces los gastos en inversiones y en infraestructura están prácticamente congelados desde hace 2 años, y si esto se mantiene durante mucho tiempo más, los servicios se van a ir deteriorando. En España, con un sistema sanitario público que hemos creado en los últimos 30 años, donde gastamos un porcentaje del Producto Interior Bruto entre el 7, alrededor del 7%, pues tenemos unos indicadores de salud bastante buenos, muy por encima de otros países que tienen sistemas privados, como es el caso llamativo de Estados Unidos, donde gastan el 17% de su Producto Interior Bruto en servicios sanitarios, y sus indicadores de esperanza de vida, de mortalidad infantil, de desigualdades, pues son bastante peores que en nuestro caso. Hay una bolsa muy grande de personas en este país que dentro de 20, 30 años van a estar excluidas de todos servicios sanitarios. ¿Por qué? Porque tú no has cotizado bastante o no estás entrando en el mercado de trabajo. Te encuentras que hay un montón de personas de cierta edad que todavía no han trabajado, con 25, 30 años, y no han trabajado, no han cotizado, con lo cual están totalmente excluidos del sistema sanitario. ¿Es la política sanitaria un asunto de gobiernos y profesionales o somos responsables también los ciudadanos? No somos todavía conscientes de lo que se nos viene encima. Deberíamos de ser conscientes de que con la sanidad no se juega. Tenemos riesgo de que enfermos crónicos dejen de tomarse una medicación y empeoren. Tenemos riesgo de que nuestras urgencias se colapsen. Y tenemos una serie de riesgos ahí. La privatización es una estrategia decidida ideológicamente, donde que sí tienen claro es el futuro. El futuro es un desmantelamiento total de la sanidad pública y tener toda la prestación en manos de las grandes multinacionales que están invirtiendo, y que además están invirtiendo también en cooptar muchos de los políticos que están en los gobiernos que privatizan, ¿no? Todas las noticias que hay sobre las puertas giratorias, los políticos que entran y salen de los gobiernos y de las empresas. La privatización sigue avanzando en la Comunidad Valenciana, donde casi 1 de cada 5 ciudadanos recibe ya asistencia sanitaria de una empresa privada. En Madrid, en cambio, el gobierno autonómico acaba de dar marcha atrás en sus planes privatizadores, contestados en la calle y paralizados en los tribunales. 6 hospitales y 27 centros de salud que habían sido adjudicados a varios grupos privados seguirán integrados en la red pública. Un triunfo para la llamada Marea Blanca, que en la Comunidad de Madrid ha aglutinado a profesionales y usuarios que de manera constante han salido a la calle los últimos meses para defender el modelo público de sanidad. Nosotros creemos que la única manera de mantener el sistema sanitario público en Andalucía es una alianza entre la Administración y los ciudadanos. Es necesario que la Administración explique claramente a los ciudadanos la situación y lo que está pasando y cuente con ellos, abra cauces de participación importantes, pero sin participación de los ciudadanos, por muy ilustres que sean las políticas, va a ser difícil mantener este sistema. A la contra, lo mismo que está pasando en Madrid, que el intento de privatización no está siendo parado ni en el Parlamento ni por los partidos de la oposición, está siendo parado en la calle por los ciudadanos organizados junto a los profesionales, porque todos han comprendido que la destrucción del sistema público es un desastre social y un desastre profesional también para ellos. La renuncia al plan privatizador de Madrid no es definitiva y hay otras comunidades que están planteando cuestiones similares, con lo cual la incertidumbre se mantiene. Y ahora hablamos
de uno de los lastres que la crisis nos ha dejado. La semana pasada, la presidenta de la Junta de Andalucía anunció su intención de promover un plan para recuperar de forma sostenible el sector de la construcción en Andalucía. En la actualidad apenas se construye y se calcula que en todo el país hay 1 millón de inmuebles levantados durante la fiebre del ladrillo sin vender. Los precios han caído un 30% y los bancos no conceden créditos. ¿Y qué se puede hacer entonces con los cientos de promociones urbanísticas construidas o a medio construir que han sido abandonadas a su suerte? Un equipo de los reporteros ha visitado un ejemplo que por sí solo explica la situación en la que se encuentra el mercado inmobiliario español, donde conviven atractivas urbanizaciones habitadas con esqueletos de hormigón. Hubo un tiempo en que construir era fácil y rentable. Además daba trabajo y prestigio. La economía parecía tan sólida como el cemento con el que poblamos el paisaje a un ritmo frenético. Y sin embargo, la brillante armadura que parecía prometernos una prosperidad sin límites no era sino armatoste. Cuando se vino abajo, todo cambió. Quién sabe si para siempre. Andalucía no es una excepción en un país donde los restos del naufragio se esparcen por doquier. Muy cerca de Ayamonte, a poca distancia de la desembocadura del Guadiana, tenemos un ejemplo. Primero me asombro de la capacidad de hacer barbaridades que ha habido por estos alrededores, ¿no? Jamás se me hubiese ocurrido que esto que se terminó haciendo fuese a hacerse, no nos lo creíamos. Adentrarse en Costa Esuri es como visitar una exposición al aire libre del desatino inmobiliario. En este excepcional paraje, la promotora Martín Safadesa proyectó y acometió la construcción de una ciudad residencial de alto standing que, según se dijo, albergaría una población de 20.000 habitantes. En total, habría 6.000 viviendas ubicadas en varios núcleos distribuidos en 600 hectáreas de terreno rústico, que fueron recalificadas en el momento oportuno al calor de una permisiva ley del suelo. Antes de transformar el suelo, si antes de construir nada, ya aquí solo con esa transformación se había pegado un pelotazo. ¿Siempre soñaste con vivir en un lugar privilegiado donde la combinación de novedad, calidad y confort formaran parte de tu día a día? De aquel sueño solo queda el recuerdo. Hoy Costa Esuri es un paisaje desconcertante donde coinciden lo deslumbrante y su opuesto, lo tranquilizador y lo inquietante. Hay núcleos residenciales atractivos y habitados junto a promociones sin terminar y casas acabadas que no se han vendido. Vemos calles cuidadas y amplios jardines muy cerca de viales que no conducen a ninguna parte. Hay vida vecinal en algunas zonas y vecinos solitarios en otras. El centro comercial que fue inaugurado de esta guisa sigue desnudo y los que juegan al golf lo hacen ajenos a los palés de ladrillos abandonados que iban a revestir un hotel que se quedó en esqueleto. Solo la mitad de lo proyectado fue construido. Toda una metáfora del desbarajuste urbanístico químicamente puro. Sí, yo creo que reúne buena parte de los requisitos para definirlo como tal metáfora, ¿no? O sea, que por una parte, un modelo de urbanización exterior y ajeno a los desarrollos urbanísticos de las poblaciones, pensado y ideado para vender, no para habitar, porque eran sobre todo inversiones, no respondían a necesidades de vivienda, sino respondían a la codicia de los inversores fundamentalmente. El truco eran dos cosas: poder construir mucho más de lo razonable y luego poder construir y vender a precios mucho más elevados de lo razonable. Construir más de lo razonable, esto se hizo con el apoyo unánime de los ayuntamientos, que eran en fin de cuentas los que regulaban el suelo. Y por otro lado los precios. Si el promotor te dice, si usted no me quiere pagar este precio, me da igual, porque el siguiente sí que me lo cogerá. Vaya a la calle, y resulta que en la calle le presentaban los mismos precios. Una dinámica endiablada que, a juicio del economista Ricardo Verges, trastocó por completo la ley del mercado. En pocos años y contra toda lógica, cuanto más se construía en España, más subía el precio de la vivienda. La burbuja no es un concepto abstracto. Gracias a la estadística, tiene su propio retrato. Si el equilibrio se hubiera mantenido, es decir, que a mayor precio, menor compra, o lo contrario, a menor precio, más compra, entonces
el mercado se habría mantenido cercano a esta curva, que es la curva de equilibrio. Pero si las reglas del mercado no se respetan y que cuando más caro más se compra, entonces aparece la nebulosa, lo que se ha llamado burbuja. Naturalmente no hay burbuja sin una actividad crediticia desbocada. La financiación superaba los límites establecidos y el dinero barato para comprar cada vez más caro corría a raudales. Tradicionalmente las hipotecas se daban en torno al 80% del valor de las viviendas, y cuando entraron todos los bancos en la guerra de conseguir mayor hipoteca, pues fue cuando empezaron a dar hipotecas al 100 y al 120 y al 130%, y eso fue lo que provocó pues que el precio de la vivienda pues creciera descomunalmente y creciera la burbuja. Y todo cambió, incluso el perfil del banquero y su comportamiento. Si cada oficina llegaban a gestionar casi 10 veces más de dinero que antes. Entonces, claro, cambió el ambiente del banco. Cada oficina se empeñaba en convencer al cliente de que podía pedir más dinero, que lo había, y cuando decía, pero es que yo no seré capaz de pagar, pero si todo el mundo lo hace, es que somos más ricos. La lluvia de dinero no fue casualidad, todo estaba palabrado y los bancos sobre aviso, afirma este economista que apoya su tesis en un dato hasta ahora inédito. Ocurre que antes de empezar la burbuja, los bancos sabían que ahí iba a haber una cantidad de dinero disponible, y este dinero estaba, diría yo, apalabrado, porque cuando miras la evolución de la burbuja inmobiliaria que tuvo lugar en Alemania por causa de reunificación, resulta que la misma burbuja tuvo lugar también en España 5 años más tarde, exactamente la misma. Estas cosas en economía nunca coinciden. Era como si urbanización terminada y vendida en Alemania 5 años más tarde apareciera la misma en España. El disparate estaba servido. Solo en el año 2001 en España se construyen tantas viviendas como en Alemania, Reino Unido y Francia. Una exageración que lo difícil es a quién se la atribuye. Al constructor que hizo las viviendas, al promotor que las promovió, a los bancos que dieron créditos, a las administraciones que promovieron esta situación, a los inversores que creyeron que ahí había un nicho adecuado para la inversión. En la burbuja participamos todos, desde el primero al último, o sea, quién no compró, quién no vendió, ahora se nos llena la boca, ¿verdad?, criticando a los demás, pero participamos todos. O sea, ha habido una especie de entusiasmo colectivo, desde más arriba para abajo, para aceptar lo que finalmente ha sido teledirigido desde el poder de los mayoristas de dinero. El 14 de julio de 2008 la burbuja estalla y el sueño de un crecimiento urbanístico ilimitado se hace añicos. La crisis económica se ha cobrado hoy su primera gran víctima. El grupo inmobiliario Martín Safadesa, uno de los mayores del país, ha presentado hace escasas horas suspensión de pagos. Fadesa se fue al traste dejando a su paso una deuda de 7.000 millones de euros que no fue capaz de refinanciar porque el grifo del dinero fácil y barato que llegaba desde el mercado interbancario estaba definitivamente cerrado. Fue la mayor quiebra en la historia empresarial española, pero no la última. El estallido de la burbuja se llevó por delante a decenas de promotoras. Cientos de obras quedaron interrumpidas en todo el país y miles de agencias inmobiliarias echaron el cierre. La verdad es que es sorprendente cómo se pasa de un periodo de construcción febril prácticamente, en el que se va trabajando pues miles de personas a 24 horas, a una situación en la que las grúas quedan quietas con sus cacharros colgando, y así zonas enteras de la urbanización, de las que a mí personalmente más me impresionan por dónde está ubicado también esta sucesión de patios, piscinas derruidas a medio acabar. Da una sensación de que hubiese habido algún tipo de artefacto que hubiese acabado con todo en un instante, ¿no? La parálisis se extendió a todo el país hasta convertir el negocio inmobiliario en un modelo irreconocible que aún no ha salido del atolladero. A día de hoy, alrededor de 1,5 millones de viviendas siguen en venta y la demanda real apenas representa un 20% del mercado.
Si las ponemos una detrás de otra, en plan calle de urbanización, iríamos a la luna 42 veces, imagínate, si hay vivienda por vender en nuestro país. Y a 200.000, que es lo que se está vendiendo actualmente. Con esas cifras de viviendas en stock, más la demanda que hay, pues tardaríamos aproximadamente 4 o 5 años en absorber ese stock, que además es un stock que va a seguir creciendo porque todavía se prevé que las entidades financieras sigan ejecutando hipotecas y sigan embargando viviendas, con lo cual ese stock de viviendas que va a haber a la venta pues va a seguir creciendo. Si algo hay de positivo es que por primera vez en 10 años el mercado inmobiliario parece volver a una cierta lógica comercial. Si hay muchas más viviendas en venta que compradores, la consecuencia inmediata debería ser una bajada progresiva y generalizada de precios. El precio medio el año pasado era de 140.000 euros y este año lo cerramos con 119.000. Ha bajado un 14 y pico % en este año. Claro que la bajada no es así, no es lineal, ¿verdad? Va haciendo picos. Bueno, pues en cada uno de estos picos hay noticia de brotes verdes, pero al mes siguiente vuelve a caer. En el caso andaluz y al margen de las fluctuaciones a la baja del mercado, el abaratamiento parece un hecho, incluso en aquellas capitales tradicionalmente caras y desde luego en todo el arco mediterráneo, donde se concentra buena parte del stock de segundas residencias en venta. Sevilla y Málaga son las provincias y capitales donde pueden encontrar viviendas más caras, pero también sus precios medios son bastante altos. Están ahora mismo sobre los 1.700 euros, 1.800, cuando en el 2008 rondaba ya los 2.000 y pico. Así que también han visto una reducción significativa. Y por provincias más asequibles, por decirlo de alguna forma, Jaén y Córdoba, serían las más baratas, donde se pueden encontrar viviendas a menor precio. Naturalmente, gran parte de ese estocaje de pisos y casas está en manos de las entidades financieras, ya sean viviendas enajenadas a particulares que no pudieron hacer frente a su hipoteca o complejos urbanísticos enteros que pertenecieron a promotoras noqueadas por la crisis. Este sería un ejemplo de vivienda de 2 dormitorios. Son aproximadamente unos 60 metros cuadrados. Aquí en Costa Suri la mayoría de las viviendas son de 2 dormitorios. Costa Suri sirve de nuevo como referente. Aquí también los bancos se han convertido en grandes gestores inmobiliarios que se aprestan a liquidar el monumental stock de viviendas que poseen, tirando, ahora sí, los precios. Viviendas que nosotros, pues en su día, Fadesa vendía en 170, 180.000 euros con un 70, un 60% de financiación, a día de hoy las tenemos en 50, 55, 60.000 euros con un 100% de financiación. O sea, es que es absolutamente brutal el contraste entre una cosa y la otra. Y las ventas, claro, van a buen ritmo. A nivel general podríamos estar en torno a las 200 viviendas anuales aquí en Costa Suri, ¿eh? No es un dato baladí, es un dato importante, ¿eh? Es decir, que aquí en los últimos 3-4 años se hayan vendido 700, 800 viviendas con el escenario tan duro del que venimos, es un dato importante. Estamos viendo ya operaciones por parte de la banca que están vendiendo lotes de inmuebles con 60 y 65% de descuento, y esto sin duda va a hacer que el mercado tire hacia abajo. Con un corolario más, que la entidad financiera baja el precio y da el crédito. Probablemente si ese mismo crédito se lo hubieran dado a los promotores, también ellos lo habrían vendido. Aquí el problema que hoy en día nos encontramos es que el particular que vende la vivienda todavía no ha asumido que ha perdido dinero en la inversión que hizo. Entonces nos estamos encontrando que la mayoría de los particulares siguen pensando que su vivienda vale lo que valía cuando la compró en plena burbuja y no están bajando precios. Claro que hay propietarios que no pueden bajar el precio de venta de su vivienda aunque quisieran, acuciados como están por el impago de su hipoteca, una deuda creciente que solo podrían afrontar vendiendo el inmueble, al menos por el valor de la deuda contraída, es decir, vendiendo por encima del precio actual de mercado, una opción prácticamente inviable. Obviamente no te va a funcionar hoy lo que funcionaba cuando había 6 compradores por piso, ahora que hay 8 viviendas por comprador, es que es de cajón. Antes no se vendían pisos, se despachaban, si es que aquello fue una locura, fue bonito mientras duró, pero entonces no hacía falta ser ni muy bueno ni muy profesional, todo se vendía y todo el mundo vendía. Hoy día no, hoy día hay que saber vender, hoy día tienes que estar preparado para poderle decir a un propietario, mire usted, en ese precio usted no tiene una casa en venta, lo que tiene es un problema.
Un problema para quienes no logran refinanciar su hipoteca o para los que pretenden adquirir un piso financiando la compra, porque las líneas de crédito siguen en la práctica cerradas o con tipos de interés inasumibles para el cliente medio. De hecho, la concesión de hipotecas cae año tras año hasta situarse en mínimos históricos. Actualmente, y a diferencia de lo que sucedía antaño, quien compra, compra al contado. Para que el sector inmobiliario se recupere es fundamental que vuelva a fluir el crédito. Tener en cuenta que ahora mismo hay que tener en cuenta que estamos en un mercado en operaciones bajo mínimo y prácticamente el 80% de las operaciones que se están haciendo en España son operaciones que se están pagando en cash, sin financiación. Y para que un mercado inmobiliario, digamos, funcione a la velocidad que tiene que funcionar, necesita de financiación. Sin financiación y con una oferta de viviendas sin vender que quintuplica la demanda real existente, el sector de la construcción se ha desplomado y no es ya ni la sombra de lo que fue. Sabemos que desde el 2004, si hacemos un índice en 100, ha disminuido un 89%, un 90%. Es decir, que la comparativa con 2004, pues ahora mismo hay un nivel de actividad del 10% que había en el 2004. Es una barbaridad, una barbaridad. Yo diría que están en una situación preagónica. Se está construyendo para terminar lo que estaba a medio hacer y se empezará a construir más cuando haya financiación. Está claro que se ha ayudado a los bancos. Ahora lo que hace falta es que, como lo que justificaba esa ayuda era que iban a poner dinero en el camino de las empresas, pues que eso se lleve a la práctica. Si no hay financiación pública o no hay financiación privada, la posibilidad de que se construyan y sobre todo que se vendan viviendas prácticamente deviene en un imposible. El pasado nos ha traído hasta aquí sin saber a ciencia cierta qué nos deparará el futuro. Yo creo que estamos escaldados y que todos de esta crisis lo que vamos a salir, y no es malo, es mucho más prudentes. El problema no es solo lo que pasó entonces, sino cómo se pretende que sea el futuro. Hay mucha gente, y por desgracia además los que mandan, que en el fondo siguen pensando que aquello volverá a existir y que volverá la época de las vacas gordas y que volveremos a tener mucha construcción y que volverá de nuevo la fiebre del ladrillo. Lo único que crea riqueza es la productividad. Hacer día a día lo que uno tiene que hacer, pero cada vez mejor y en mayor número, con los mismos recursos. Que la relación entre producto y recursos empleados en la producción, incluyendo la mano de obra, aumente. Y con esto, poco a poco, construyes todo, un país, Europa, todo. A la espera del ansiado cambio de modelo productivo, ¿qué hacemos, mientras tanto, con los restos del naufragio? Del número de viviendas actualmente en estocaje, hay que distinguir aquellas que pueden entrar en el mercado, es decir, tienen posibilidades de salida, de aquellas otras que tienen difícil salida. En Costa de Suri conviven los dos modelos, núcleos en buen estado con alguna posibilidad de rescate y promociones fantasmas como esta, cuyo futuro se antoja mucho más incierto. A esas promociones que usted califica de fantasmas es a las que yo me refería diciendo que hay estocaje de viviendas de muy difícil salida. No hay muchas opciones, lo podemos dejar tal cual y ponerle un cartel ahí fuera que ponga Museo de los Horrores de la Especulación Inmobiliaria. Sería una opción. Terminarlo, no parece que esa opción sea viable ni ahora ni en el futuro. La tercera opción que queda es tirarlo. Y quizás, a la larga, posiblemente, sea la más barata. Hombre, si transcurren los años, las viviendas que están pendientes de terminar no se terminan, son complejos en los que no hay viviendas vendidas, no hay nadie, eso obviamente se va deteriorando y el día de mañana entiendo que sería más fácil la demolición de alguna de ellas que el ponerlas en carga, ¿no? Es decir, que no creo que deba de asustarnos eso, es decir, pues bueno, habrá que limpiar un poquito el paisaje. Pero para tirarlo habría que tirarlo a cuenta de los beneficios que aquí se han obtenido y habría que crear no un banco malo de esos como los que han creado, sino un banco de los malos, o sea, un fondo creado
a partir de los dineros robados en la especulación inmobiliaria que permitiese afrontar los desastres que han generado. Este es el panorama, poco prometedor. Como han visto, cualquier plan de reflotamiento del sector tendrá que tener en cuenta los efectos que la crisis del ladrillo ha tenido y cómo afrontar sus secuelas. Así terminamos, la próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.